Teleantioquia TV en Grande presenta Especial Sociedad Ferrocarril de Antioquia. Volver a escuchar ese sonido clásico del tren por los rieles que trazaron las pasadas generaciones es un sueño que toma forma 55 años después de que este sistema de transporte se apagara en Antioquia. Hoy el departamento pone en marcha un sistema multipropósito que permitirá el transporte de pasajeros, carga y residuos sólidos en la noche. El departamento de Antioquia da otro paso para continuar su progreso social y económico, para ponerse al nivel de los países desarrollados del mundo. La Gobernación de Antioquia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, el área metropolitana del Valle de Aburrá y el Metro de Medellín comprometen esfuerzos y recursos económicos para darle vida al tren en su primera etapa, desde Caldas hasta Barbosa. En este proyecto ha sido vital el impulso de la Alcaldía de Medellín. Con la constitución de la empresa que liderará la recuperación del ferrocarril, el sueño de todos los antioqueños empieza a ser realidad, gracias al liderazgo del gobernador Luis Pérez Gutiérrez, porque pensar en grande no es un eslogan, es una actitud de vida. Muy buenas noches, bienvenidos a este especial de Teleantioquia, otra gran noticia para el departamento, otro momento histórico. Vamos por la reactivación del ferrocarril de Antioquia. Más de 150 años pensando en la obra, casi 80 para construirlo, pero como hemos visto, ya van más de 55 años sin tenerlo. Por eso, reactivarlo es un gran sueño de Antioquia que comienza a volverse realidad. Y para explicar su impacto, qué significa para el departamento, qué vamos a lograr, tenemos con nosotros en este especial al líder del proyecto, el que lo soñó, lo visionó y hoy está trabajando para que sea una realidad, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Gobernador, buenas noches y estamos aquí reactivando el ferrocarril de Antioquia. Estamos otra vez en un momento histórico. El ferrocarril de Antioquia fue el progreso, pero se quedó en el pasado. El ferrocarril no es presente, pero ahora el ferrocarril será el futuro de Antioquia. Gobernador, escuchamos ayer al director de la ANI a nivel nacional, dijo, ha logrado Antioquia un proyecto que lo tiene unido. El ferrocarril es de Antioquia y Antioquia va con él. El significado de esta obra que se reactiva a través del proyecto. En política y en la vida pública hay muchísimas controversias. Unos están en contra o a favor de determinadas acciones gubernamentales. Pero el ferrocarril lo único que refleja es unidad. Antioquia está separada por ríos, por subidas, por bajadas, por montañas, pero el ferrocarril es una obra que une Antioquia y por donde vaya a pasar siempre va a dejar progreso, va a dejar bienestar y por eso hoy todos los antioqueños estamos cerrados y unidos para que iniciemos esta tarea de volver a tener ferrocarril. Reactivar el ferrocarril de Antioquia, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Hasta dónde va el proyecto? ¿Qué significa? ¿Qué áreas va a tratar? Expliquémosle a la gente de qué se trata recuperar un sueño que Antioquia tuvo y que lo perdió hace 50 años. Pues trabajemos. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar para que la gente entienda bien qué es lo que vamos a hacer. A ver, gobernador, el sueño de Antioquia, una realidad ahora con el reactivar el ferrocarril. Hace más de 50 años no se hablaba nada del ferrocarril. Y es bueno, antes de tocar el futuro, que miremos un poco hacia el pasado. Sí. En 1860, Antioquia estaba sin salidas, porque en esa época los carros no existían, habían carruajes y no existían las vías. Y nosotros estábamos encerrados en montañas. Empezamos a trabajar y el gobernador de esa época, Pedro Justo Berrío, muy famoso, hay varios colegios que se llaman Pedro Justo Berrío, dijo, bueno, ¿cómo hacemos para inventar o trabajar en un ferrocarril que vaya o al río Nus
y el río Nus al Cauca, o que salgamos al río Magdalena. Se empezó a trabajar y nos dimos cuenta que era más fácil inicialmente ir al río Magdalena para caer directamente al Caribe. Pedro Justo de Río buscó a un ingeniero muy famoso, que era cubano, pero que estaba sin trabajito en el Perú. Y lo contrató para hacer el ferrocarril. Pero Francisco Javier Cisneros se vino a trabajar, empezó a mirar papeles y diseños y logró avanzar. Y en el año 1875 inició la construcción, pusieron el primer, digamos, clavo del ferrocarril. Ese fue el momento donde la obra comenzó físicamente. La obra comenzó. En esos años, Antioquia era un estado soberano, existía como una especie de federalismo. Entonces, Antioquia tomaba sus propias decisiones. Pero una cosa importante es que este proyecto se vio tan interesante porque en esa época toda Europa se estaba desarrollando con base en los ferrocarriles. Esa era la fiebre del ferrocarril, lo nuevo que estaban haciendo para el planeta. Entonces el gobierno nacional dijo, hombre, eso es tan importante que vamos a apoyar con $1.000.000 el proyecto. De la época. $1.000.000 de 1874. Y dijo, bueno, vamos a dar 10 cuotas anuales de $100.000 cada una. Esa fue, digamos, el aporte del gobierno nacional. Pero el gobierno, aquí corregí, contraprestación, pidió una contraprestación. Dijo, todos los correos se van a transportar gratis por el ferrocarril. Los televidentes y sobre todo los jóvenes hoy no deben recordar que antes no había WhatsApp y no había otra forma de comunicarse que una carta, mandar una carta que a veces duraba 4 o 5 meses. También pidieron que el ferrocarril tenía que transportar gratuitamente a los militares y a algunos empleados oficiales que se tenían que mover por Antioquia. Entonces, esa fue la contraprestación y mire usted que buscar un apoyo del gobierno nacional y un departamento existe desde esa época. Ahora nos toca a nosotros con este tema del ferrocarril ir a buscar a ver cuánto nos va a poner el gobierno. Esperemos que sea una suma mayor y que las cuotas no sean tan bajitas. Es decir, gobernador, hemos sido los primeros desde esa época y ahora volvemos a ser los primeros en reactivar el ferrocarril. Antioquia ha liderado el tema ferrocarril siempre. Antioquia ha liderado ese proceso siempre, eso se llama el liderazgo antioqueño. En 1898 terminamos el primer pedazo de ferrocarril entre Puerto de Río y Cisneros. Mucha gente preguntaba, ¿y por qué no lo tiraron de una vez hasta Medellín? Porque teníamos una limitante, que es lo que se llama la quiebra. Ah, claro. Que ahí hay una montaña que era muy difícil de pasar. Entonces, ahí se hicieron 109 kilómetros y antes de empezar el siglo XX, sí, ya teníamos el primer tramo de ferrocarril. Luego, se siguió el proceso y se dejó suspendido Cisneros, Botero, la estación Botero tan famosa cerca de Barbosa. Entonces se hizo Botero, Barbosa, Girardota y Copacabana. Ese tramo fue avanzando a ver si se llevaba hasta Caldas. Esto fue en 1911, o sea, que observen ustedes que veníamos trabajando por muchos años. Ya aquí llevamos más de 40 años trabajando en el ferrocarril y todavía no habíamos llegado a Medellín. Luego, en 1913 se hizo el paso Cisneros-Botero, que era de 27 kilómetros. Y así, cada determinados 10 años, íbamos avanzando buscando a Medellín, desde Puerto de Río, desde el río Magdalena, buscando a Medellín, lo que podíamos llamar hoy la Alpujarra. Donde estuvimos ayer. Donde estuvimos presentando la escritura del proyecto. Entonces miren ustedes qué interesante, en 1914 se puso en servicio el tramo completo a la estación de Medellín y después hasta Amagá, porque venían trabajando de Caldas también hacia Medellín, para que cuando llegáramos a Medellín pasáramos derecho hasta Amagá en 1914. En 1924 se avanza otro pedazo,
llegamos a lo que llaman aquí Camilo C, que es la estación famosa antes de llegar a Fredonia y a Venecia. Luego seguíamos pensando en que había que expandir el ferrocarril. Entonces iba el tramo hasta Bolombolo. Ahí es el pensamiento que existía de que buscáramos también llegar a empatar con Cali y con Buenaventura. Miren que eso lo que estábamos buscando era unir el Mar Caribe con el Pacífico. Ese pensamiento de largo plazo, qué importante es. Antioquia unida al Mar Pacífico y unida al Mar Caribe por un ferrocarril. O sea, era un pensamiento que de verdad emociona saber que desde 1800 la gente tenía ese pensamiento de largo plazo, que eran unos grandes visionarios, que es lo que necesitamos todavía en el departamento de Antioquia. Aquí hay un detalle muy interesante, y es el túnel de la Quiebra. Hoy el túnel de la Quiebra sigue siendo un sitio importante, un referente importante para Antioquia, porque eso hizo que se desarrollara todo el nordeste también, pasando por Cisneros y esa zona. Pues resulta que un ingeniero que se llamaba Alejandro López, de la Facultad de Minas, que queda allí en Robledo, hizo una tesis de grado, miren esto, en 1899. 1899, hizo una tesis de grado para hacer el túnel de la Quiebra. Y todo el mundo decía que estaba loco, que eso no... Un poquito, eso. Ahí está. Que eso no tenía ninguna importancia, casi que no le aprueban la tesis de grado. Casi no se gradúa, pues. Casi no se gradúa por haber hecho el túnel de la Quiebra. Entonces, 27 años después, se empezó a construir el túnel de la Quiebra, fundamentados en la tesis de grado de la Facultad de Minas de Alejandro López. Que fue el primer túnel de Colombia. Fue el primer túnel de Colombia, un poco más de 3.7 kilómetros. Pero mire cómo Colombia ha sido siempre líder, Antioquia, en ingeniería. Este túnel fue el 7º túnel en el planeta, el 7º. ¿Del mundo? Del mundo. Y cuando se empezó a construir, era el más grande en construcción del planeta. Y fue una cosa muy interesante, en esa época no habían satélites, ni habían tecnologías, simplemente unos ingenieros empezaron por un lado y otros por el otro, y a los 32 meses, gracias a Dios, se encontraron. Bueno, y se hizo el túnel. Y de verdad, sigue siendo un fenómeno. Esto es una joya mundial, ese túnel de la Quiebra. Y hoy, si todos estos jóvenes y esta gente que trabaja en Internet mira las noticias, hace poco menos de un mes, Europa acaba de hacer un túnel solamente férreo, como el de la Quiebra, de 59 kilómetros. Fue un fenómeno mundial, para que vean ustedes cómo lo que se pensó en Colombia en 1899, hoy lo está copiando Europa en pleno siglo XXI. Gobernador, estamos retomando en esta época la visión que siempre hemos tenido. El liderazgo que se ha visto plasmado en obras, lo vemos hoy con todo esto que hemos mostrado, túnel del Toyo, etcétera, el ferrocarril. Eso sigue, ese es el liderazgo. El liderazgo no es tener plata guardada en el banco, ni ser el más rico del pueblo. El liderazgo se fundamenta en ideas, en grandes proyectos que tengan aplicación común, o sea, el liderazgo del bien común. Y eso es lo que demuestra estos proyectos. Esto es una cosa muy simpática, porque hoy cuando hablamos de billones y de billones de pesos, el costo total del túnel de la Quiebra fue 3.395.697. La historia pues tiene sus comentarios. Alguien decía que eran 3.700.000. No, pues lo que no he podido encontrar en ningún historiador que diga que costó más de 4 millones. O sea, estamos por debajo de 4. Costó a poco menos de 1 millón de pesos cada kilómetro de túnel. Eso muestra cómo han cambiado los tiempos, cómo han cambiado las monedas, y hoy los costos... No, en billones. Son billones los túneles. Este es un detalle muy interesante, pareciera elemental, pero miren que uno junta el Puerto Berrío, que está en el río Magdalena, lo junta con Buenaventura. Y eso ocurrió en 1992. 42. O sea, 1942, o sea,
80 años después de haberse iniciado. O sea, nos demoramos para juntar Mar Caribe, del río Magdalena, Puerto Berrío, Medellín, Buenaventura, nos demoramos 80 años, para que vean ustedes la perseverancia y la importancia de pensar en el largo plazo. Las sociedades que piensan en el largo plazo son las sociedades prósperas, son las sociedades ricas. Mire pues sí. esto, Bueno, esto hay que decirlo, en 1961, o sea, solamente 19 años después, hubo una ordenanza, así como la Asamblea hay, digamos, ordenanzas que levantan el ánimo. Esto para mí fue desafortunado. Se vendió el ferrocarril de Antioquia en 1961 y ya la nación lo empezó a dejar deteriorar. Y aquí hay un elemento muy importante, y es que mire, ese ferrocarril que acabamos de vender en 1961, miren cómo le tocó difícil. Entre 1876 y 1885, aquí por los lados de Antioquia hubo 2 guerras civiles y hubo 2 insurrecciones. Yo me imagino que esas insurrecciones era cuando la ciudadanía se levantaba, mejor, en esa época yo creo que con palos y machetes, a protestar y a pelear entre comunidades. Pero también le tocó superar la guerra de los 1000 días, que fue empezando el siglo XX. O sea que el ferrocarril no fue nada fácil. O sea, fue un trabajo que le tocó enfrentar guerras, que le enfrentar insurrecciones, y todo eso afectaba la construcción de la obra, porque esto no era en un pedacito pequeño, sino que esto recorría todo el departamento. O sea, esto es una cosa muy meritoria que la historia tal vez no ha estimado, pero que es muy importante ahora que estamos hablando completamente de qué dificultades tuvo el ferrocarril. usted lo dijo ya. 80 años construyéndolo y en 19 años lo acabamos. 150 pensándolo, 80 construyéndolo y 20 lo usamos. Pero bueno, ahí salió otra buena noticia. Por eso estamos aquí. 2016. Estamos aquí ya. Estamos Perfecto. ya en el presente. La honorable asamblea aprobó una ordenanza y dijo, autoricemos al gobernador a que lidere otra vez la recuperación del ferrocarril de Antioquia. Y le pusimos el mismo nombre, porque no podemos perder una marca de más de 100 años. Bueno, y aquí empezamos a conseguir los socios. El Metro de Medellín, el área metropolitana y el IDEA van a trabajar con el 24% de la sociedad. El departamento de Antioquia con el 28%. Aquí debo yo hacer mención también al doctor Federico Gutiérrez. El alcalde de Medellín está presente en esta tarea. Nos ha apoyado de frente, entusiasmado, y además por una razón, porque esta primera etapa del ferrocarril de Antioquia, que debo decirle a todos los antioqueños, que vamos a seguir a Puerto Berrío, claro, vamos a hacer un diseño para Urabá, ahí le vamos a dar una tarea fuerte a los otros gobernadores. Esta primera etapa favorece muy en parte a todo el Valle de Aburrá, y vamos a ver por qué. ¿Qué más nos va a traer este tema del ferrocarril? Aquí, gobernador, un tema sencillito y cortico. Los socios no son cualquiera, no es gente con plata. El metro, que es el que pasa de transporte público, el área que trabaja el tema ambiental de la Valle de Aburrá, el IDEA, que es el desarrollo de Antioquia, y la gobernación, que usted fue quien lideró el proyecto de reactivación. Sí, es decir, están los expertos. Y Esos son los a la socios. alcaldía de Medellín, ahí tenemos esos 5 compañeros de viaje. ¿Qué se va a hacer con el tren? Ahora, es muy importante que los antioqueños sepan qué tipo de tren vamos a hacer. Va a ser un tren moderno, va a tener el mismo pitico tradicional de los trenes, que eso es una cosa muy bella, pero en este tren le vamos a poner carga. Con el área metropolitana y la alcaldía de Medellín vamos a hacer, por los lados de Amagá y por los lados de Barbosa, 2 centros logísticos, para que la mercancía que venga de Cartagena y que venga de Caucasia y del Caribe se descargue en los lados de Barbosa. La mercancía que venga del Pacífico se descargue cerca a Amagá y se pueda hacer el transporte de carga por el ferrocarril. Eso va a permitir bajar el tráfico y la contaminación al Valle de Aburrá. O sea, primero que todo vamos a tener carga.
Al norte y al sur es como un bloqueo, como un retén, donde se transporta por el ferrocarril por todo el Valle de Aburrá y se es beneficiado con lo que usted explicaba. Perfecto. Sí, señor. Luego vamos a tener pasajeros. También. Ese es otro metro, más grande que el metro. O sea que el futuro, los próximos 50 años, y el transporte masivo aquí está puesto. Vamos a manejar la basura en las noches. El tema de los... No vamos a tener que transportar la basura por las calles, botando lisiviados, oliendo maluco, sino que va a ser a precios bajos. Muy posible que cuando el ferrocarril empiece, la tasa de la basura de recolección de residuos sólidos disminuya, porque el transporte, que es muy significativo en la tarifa, va a ser a precio menor. O sea que vamos a tener reactivación económica y vamos a tener grandes beneficios sociales. Pero hay algo en lo cual yo quiero insistir, que hoy, sobre todo los jóvenes, se preocupan tanto por el medio ambiente. Este ferrocarril va a bajar la contaminación en el Valle de Aburrá. Los jóvenes van a tener la posibilidad de ver un medio de transporte ambientalmente limpio, donde no se va a atropellar ni el agua, ni la contaminación con los motores diésel, nada. Todo lo vamos a manejar. O sea, este es un impacto importantísimo en el Valle de Aburrá, que se ha quejado tanto de la contaminación. O sea que los jóvenes que no han conocido un ferrocarril ahora lo van a conocer y van a ser socios del medio ambiente. Va a beneficiar, como usted ha explicado, básicamente al Valle de Aburrá en esta primera etapa, 80 kilómetros. Esta primera etapa que queremos arrancar va a tener 80 kilómetros, que van a ir de Caldas o Amagá, eso nos lo dirá el estudio posteriormente, hasta Pradera, Barbosa Pradera, que es donde está el parque de los residuos sólidos. Sí. Y tenemos varias etapas. Sí, ¿cuándo va a estar? La gente dice, bueno, muy bueno que firmen la promotora, ¿cuándo vemos el ferrocarril? Entonces, esta primera etapa vamos a hacer todo el estudio de factibilidad y el diseño. O sea, uno no puede empezar una obra sin tener los diseños. Ya la ANI nos ha prometido que nos va a entregar todo el espacio público que el antiguo ferrocarril ocupaba. O sea, todo ese camino de rieles ya nos lo van a entregar. Primer aporte nacional. Primer aporte nacional. Okay. Y la etapa 2, vamos a una alianza público-privada. Los recursos que se necesiten para recuperar el ferrocarril de Antioquia los vamos a conseguir o por el sector público o por el sector privado. ¿Qué tiempo es, gobernador? Nosotros esperamos que esta primera etapa de factibilidad dure de 12 a 18 meses. Un año y medio. Para empezar ya el proceso de socios y de construcción, ojalá antes del 2018. Que ayer advirtió la ANI que hay mucha gente interesada, que es un gran negocio para los privados y para estar trabajando en eso. Eso es. El ferrocarril es el pasado, no es el presente, pero será el futuro. Esa es, digamos, la estrategia que nosotros tenemos. Y decirle a todos los antioqueños, pensar en grande no puede ser un eslogan, no, eso tiene que ser un ejemplo de vida, una práctica cotidiana de la vida del ciudadano. Y déjeme, le voy a dar una sorpresa a usted hoy. Cuénteme, gobernador, ¿hay más? Ahí no. Pues, no, ahí no hay más. Déjemelo ahí. No hay más. ¿Qué sorpresa me tiene entonces? Le tengo una sorpresa. Todo el mundo pregunta, bueno, ¿y quién va a ser capaz de hacer ese ferrocarril? Si usted no va a sentar allá a despachar pues el ferrocarril. No. Bueno, tenemos un gran empresario, un hombre público, una persona que conoce el mundo. Y lo hemos nombrado gerente general de este proyecto del ferrocarril de Antioquia. Con gerente arrancó de una vez. Vamos a conocer al gerente también, gobernador, entonces. Y aquí les presento a usted, al doctor Juan Felipe Campuzano. Juan Felipe. Todo así con cara de ferrocarril ya, como que la cosa está marchando. Cara de locomotora. Nos ilusiona. No, tampoco hasta allá, pero con que gerencie bien, gobernador. ¿Qué tarea usted le puso a él? Cuéntenos. Bueno, el doctor Juan Felipe va a ser la cabeza principal de la empresa que se llama Ferrocarril de Antioquia SAS. Ok. Y él tiene que empezar ya a citar la junta directiva y a conformar un equipo de súper especialistas. Aquí no necesitamos ir a recoger hojas de vida por debajo de gente que no sepa. No, necesitamos súper especialistas que sean capaces de hacer un gran equipo y acelerar este proceso. Yo creo que ya le toca a él decir cómo es que va a terminar este proyecto y todos estamos esperanzados que el doctor Juan Felipe, así como Cisneros fue capaz de empezar el ferrocarril,
Yo creo que el doctor Juan Felipe, Pero que es él un está- empresario pero que él no estaba conoce... bravo, como Cisneros. Es decir, Cisneros, y estaba en Perú. cuando Estaba aquí consiguió trabajando. Pedro Justo de Bueno. Rivas, Cisneros estaba sin trabajito. Sí, en ese momento. Pero a este hombre lo rescatamos, estaba por allá en España y en Europa, lo trajimos aquí a que empiece el ferrocarril y que vuelva muchas veces a Europa, pero no a las empresas de él, sino a ver cómo hacemos el ferrocarril. Doctor Juan Felipe, buenas noches. ¿Cómo hacer el camino para recorrer este sueño de los antioqueños? Pues hombre, ya que el gobernador menciona aquí citar a la Junta, pues yo voy a empezar, como dicen por ahí, empujando. Creo que hay que reformar un poco los estatutos para tener una compañía que nos permita cumplir con los plazos que el gobernador me está pidiendo. Esa será pues el primer motivo de la citación a la Junta. Segundo, tendremos que revisar cómo está la concesión. Hay unas pláticas que el gobierno nacional nos debe, gobernador, porque en compensación con la concesión que se le dio a FENOCO en algunos años y estaban utilizando la parte norte del ferrocarril, de ferrocarriles nacionales, hay unos pesitos que nos debe el gobierno nacional, que también hay que entrar a mirar la forma pues de motivar a que nos paguen esos pesitos para arrancar. Y obviamente, como lo dice usted, hay una primera etapa que es de prefactibilidad. Yo espero, gobernador, no comprometerme en vano, pero quiero hacer eso siquiera en 12 meses. Creería yo que podríamos ahorrar esos 6 meses de trabajo, porque sé que la disposición de la Junta es absoluta. Claro. Y obviamente después de eso, pues tener los diseños establecidos y los pliegos de contratación para poder entrar a analizar los socios, porque como lo decía el director de la ANI y lo ha mencionado el gobernador en muchas oportunidades, esto tiene muchos novios, la verdad. La verdad yo creo que ya hemos recibido llamadas hasta por el 200% de las acciones, pues no hay. Y hay que buscar la forma de que nos quedemos con la mayoría. Pues yo seré un enamorado y buscaré como en lo público logremos quedarnos con la mayoría si es que podemos hacer el esfuerzo. Pero bienvenidos todos estos privados que han estado interesados, que nos siguen, digamos, de alguna forma buscando, mostrando el interés. Y ahí estamos, gobernador, para que esta orden que se dio se cumpla y que sea el legado que usted le deje al departamento. Gerente, una cosa importante, gobernador, es porque uno como ciudadano, como periodista, pues no entiende los tiempos del gobierno ni las concesiones de nada. Vamos a ver en este gobierno algo de los 80 kilómetros. ¿Usted cree que las cosas van a Déjeme dar? hacerle un comentario que tal vez primera vez que lo hago público. Yo he recibido muchos empresarios interesados, pero en particular quiero mencionar dos. Llegaron los empresarios a decirme que una empresa que produce las locomotoras estaría interesado en ser socio en un 25% del ferrocarril siempre y cuando utilizáramos las locomotoras de esa empresa. Okay. Ese es un punto importante porque ese es el 25% del costo de la empresa. Y recibí a un distinguido ingeniero que me dice que ellos estarían dispuestos a fabricar todos los polines. Yo no sé si la gente ha visto lo que es un polín. Un polín son como esos pedazos largos de madera que ahora los venden para adornar, que en esa época eran de madera. Hoy esos polines hay que hacerlos en cemento reforzado. Y los solos polines para esta primera etapa pueden costar de 80 a 100 mil millones de pesos. Y ellos dicen, nosotros estaríamos dispuestos a hacer los polines y que nos paguen en acciones con el ferrocarril. O sea que eso lo que está mostrando es que ya hay interés en vincularse en especie o en dinero al ferrocarril. Y simplemente lo que está diciendo es que este ferrocarril que va a transportar basuras, carga y pasajeros tiene de alguna forma que ser rentable, y donde haya rentabilidad habrá inversionistas. Y no serán 80 años como el pasado, sino que, doctor Juan Felipe, en estos 3 y medio usted va a poner a rodar ese tren de nuevo. Tenemos la obligación de hacerlo, es el compromiso que tenemos, por eso estamos pidiendo una estructura societaria para volar, porque obviamente pues las locomotoras jalonan y no empujan. Nosotros no somos cargadores, nosotros somos locomotoras para empujar, entonces necesitamos una estructura societaria acorde al reto que tenemos, que sé que el gobernador me ha dado toda la confianza para proponerla, y que esto vuele y ver por lo menos en los próximos 3 años y medio que el sueño esté arrancando y verlo rodar. El compromiso, gobernador, entonces, en este periodo es, en estos 4 años, los 80 kilómetros se hacen, la gente los ve funcionando y, por supuesto, faltará irnos hacia el nordeste y faltará a los 2 lados. Pero el Valle de Aburrá tendrá su ferrocarril rodando. Sí, lo que necesitamos es que ese pitico del ferrocarril que algunos recordamos, o cuando estamos dormidos, o cuando estamos meditando,
que eso no se quede solamente en la meditación y en los sueños, sino que otra vez los antioqueños volvamos a escuchar el pitico del ferrocarril rodando por toda Antioquia. Y es claro, gobernador, que nadie solo hace las cosas ya. En esta era moderna va la gobernación ahora en promotores, área, metro, idea, pero aquí en adelante con los privados nos vamos aliando. En el túnel del Toyo fue igual. Muy buenos aliados, muy buen constructor. Aquí vamos caminando, la alcaldía empujando también. Entre todos se hace. Estamos unidos. Cuando uno se junta, alguna cosa buena queda. Gerente, un mensaje final para que nos despidamos de este especial y usted siga trabajando. No, recordar la magnitud del proyecto, gobernador, que decirle a los antioqueños que este proyecto inicialmente puede costar 2.5 billones de pesos, el proyecto más grande inicial que la gobernación o Antioquia haya podido presentar en alguna parte de su historia. Entonces es importante recordarle ese compromiso que tenemos nosotros, mediante usted, gobernador, a los antioqueños, para que sepan cómo es pensar en grande. Y a liderar de nuevo, gobernador, otra vez el primer ferrocarril de esta nueva era será el de Antioquia. El presidente de la ANI ha dicho que está recorriendo todas las regiones de Colombia, incluyendo Bogotá, y que nunca había visto tanta unidad para sacar adelante el ferrocarril de Antioquia como lo estamos haciendo en este departamento. Gran reactivación pues del ferrocarril de Antioquia, nuestro ferrocarril. Gracias a ustedes, los estudiantes del canal. Sigan en Teleantioquia, TV en grande, en la programación habitual. Regresaremos con ustedes con mejores y buenas noticias como esta. Feliz noche para todos. Teleantioquia TV en grande presentó. Especial Sociedad Ferrocarril de Antioquia.